interesante. Por ahora, eh, por ahora nos vamos a abocar entonces a el laboratorio 3.2. Ya estamos ahora ingresando a esto, ya que es básicamente ya el mundo de la estequiometría, ¿ok? Vamos bueno, a ver una reacción química que es bastante utilizada en la química orgánica, ¿ok? Espera que todavía está ingresando gente, me disculpo. Vamos a hacer, bueno, vamos a ver, no lo vamos a hacer, tengo la costumbre de que lo hacíamos antes. Vamos a ver hoy cómo se hace una pequeña síntesis de aspirina, ¿ya? Yo creo que todos a esta altura conocen lo que es la aspirina, me imagino, ¿cierto? Medicamento. Me disculpo, necesito un medicamento. ¿Ya? Hoy día vamos a ver cómo se hace la aspirina y cómo la preparábamos en el laboratorio anteriormente, ¿ok? Dice, sí, Joaquín, dígame, disculpe que acabo de ver que levantó la mano. Profe, o sea, llegué en el momento en que estaba hablando de la serie, pero dijo algo más antes. No, nada interesante, Joaquín. Ah, ya, vale, vale. Solamente tirarles porras que les fuera bien en su certamen de matemáticas el fin de semana, a los que tienen, por supuesto. Ah, bacán, ya, ¿Ya? gracias. Bien, voy a leer textual y voy a complementar un poquito la información. ¿Ya? Dice, mediante el aislamiento y la síntesis de numerosos medicamentos, la química ha contribuido a aliviar o evitar multitud de enfermedades. ¿Okay? Pueden servirnos como ejemplo los analgésicos, los antibióticos y las hormonas. Los analgésicos son medicamentos que alivian el dolor y uno de los más utilizados es el ácido acetil salicílico, más conocido comúnmente, sabrá usted, como la aspirina. Y esta fue preparada por primera vez por el químico alemán Franz Hoffmann. Esto es una reacción de la química orgánica que se llama acetilación. ¿Ok? Fíjese lo que vamos a hacer. Vamos a hacer reaccionar ácido salicílico. ¿Okay? Esa es la estructura del ácido salicílico. Salen los datos ahí que vamos a utilizar para después al informe. Y lo vamos a hacer reaccionar con una sustancia que es el anhídrido acético, que está en estado líquido en particular. El ácido acético, les comento porque puede ser pregunta de control, es un sólido color blanco, ¿ya? El anhídrido acético es un líquido incoloro, ¿ok? Esta reacción transcurre en presencia de un medio ácido, ¿ok? Por eso se dice que se añade ácido sulfúrico. Y lo que vamos a formar, la reacción es bastante rápida, es la reacción de acetilación. Vamos a generar el ácido acetilsalicílico, que es nuestro producto que queríamos cuantificar, pero también vamos a generar ácido acético, ¿ya? Que queda como un subproducto, ¿ok? ¿Alguien ha escuchado sobre el ácido acético? ¿Dónde lo ha escuchado? ¿Sí? Vinagre. En el vinagre, precisamente. ¿Okay? El vinagre es una solución al 5% más o menos del ácido acético. El ácido acético también es el producto oxidado del alcohol. ¿Ya? No sé si han escuchado cuando el término, por lo menos que aquí se acuña en mi zona, es cuando el vino se pica o queda como más ácido, precisamente es porque el ácido acético que se formó ahí, se forma ácido acético proveniente de la oxidación del alcohol etílico. ¿Okay? Cuando uno deja, por ejemplo, los vinos destapados mucho rato o mucho tiempo, produce precisamente ácido acético a partir de etanol. ¿Ya? Ojo, importante, el ácido acetil salicílico también es un sólido blanco. ¿Okay? El ácido acético va a quedar en estado líquido. ¿Ya? Se los comento nuevamente porque puede ser pregunta de control. Y el ácido sulfúrico es el H2SC4 que sale sobre la flechita, que es lo que está indicando la formación de los productos, es un catalizador. ¿Alguien ha escuchado el término catalizador alguna vez? El catalizador es una función que se reduce la energía de activación, lo cual no lo provoca. No provoca la reacción. No provoca la reacción, sino que intercede la reacción, por así decirlo. ¿Ya? Sí. No sé, chat está activo. Intercede la reacción, ya se involucra en la reacción, pero en el momento de cuando finaliza la reacción, el catalizador se recupera, por así decirlo. Es como, por así, de una forma como burda de verlo en la sociedad o con nuestros pares. Es, por ejemplo, cuando uno empieza a hacerle, uno cataliza una pelea, por ejemplo, y dice, oye, este muchacho te está molestando, mira lo que te dice. Eso, por ejemplo, vendría a ser un catalizador. La reacción sería que yo me agarre con otra persona y la otra persona salga pulcra, ¿ya? E inmaculada, por supuesto. Él catalizó una pelea, pero no participó propiamente de la pelea, sino que él la genera. Lo que dice la compañera y el compañero, que la compañera también lo voy a decir por lo que escuché, fue que efectivamente los catalizadores realizan, ¿ya?, la baja de la energía de activación. Eso significa que una reacción al necesitar mucho menos energía puede transcurrir más rápidamente. Eso lo vamos a ver un poco más adelante en detalle, pero se lo aprovecho de adelantar, aprovechando que está acá en la reacción química. Profe, ¿Okay? profe, Dígame.
antes que cambie, ¿de qué color dijo que eran los cositos? Blanco el ácido salicílico, el anhídrido acético es incoloro líquido, ¿ya? El ácido acetil salicílico, la aspirina es un sólido blanco también, y el ácido acético es incoloro, ¿ya? Y es líquido, ¿okay? Esos son los estados y los colores de los reactantes y los productos. Ok, muchas gracias, profe. ¿Nada? Bien. El experimento, la parte experimental me la voy a saltar porque en rigor eso ustedes lo tienen en la guía y les va mostrando más o menos el procedimiento que estamos realizando, ¿ya? Y finalmente les voy a dejar con el video de lo que hacíamos. Dura aproximadamente 7 minutos. Creo que tengo que compartirlo primero porque no le puse compartir el audio, ¿ya? Screen. Ahora sí. Bien, los voy a dejar con el videito un rato. Ustedes saben que es un poco lento el video, pero muestra en el fondo el procedimiento de cómo se hace la aspirina o cómo la hacíamos, ¿ok? Ahí va el video. Por favor, si me confirman que se escucha, ideal. Instalación experimental. Perdón. ¿Se escucha? Perdón. Esta es la instalación experimental del práctico número 3.2 de Química y Sociedad, el cual corresponde a síntesis de aspirina. Para comenzar la experiencia, debemos pesar el embudo Buchner, la barra de agitación y el papel filtro. Se desmonta el embudo y se lleva a la balanza. Se lleva a cero y se mide. 21,32 gramos. La barra de agitación se coloca dentro del matraz Erlenmeyer. Luego se pesan aproximadamente 3 gramos del reactivo ácido salicílico. Para esto se utiliza un pesasustancias y se lleva a la balanza. Se agrega lentamente hasta llegar a la cantidad deseada. Voy a interceder un poquito. Ahí está precisamente el sólido blanco, que es el ácido salicílico. Una vez pesados los 3 gramos, el ácido salicílico se traspasa al matraz Erlenmeyer usando un embudo para sólidos. Para esto nos ayudamos con una varilla de vidrio. Una vez transferidos, los trasladamos a una plancha calefactora y con agitación. A continuación, se deben medir aproximadamente 6 ml del reactivo anhídrido acético. Para esto, utilizamos una probeta. Ahí, como les decía, líquido incoloro. Como se ve en la imagen, se midieron exactamente 6 ml. Se adiciona el anhídrido acético al matraz Erlenmeyer. Y se agregan de 3 a 4 gotas del catalizador ácido sulfúrico, el cual nos ayudará a que la reacción ocurra con mayor rapidez. Gotita suficiente. Se enciende la agitación y la calefacción y esperamos hasta que el sólido se disuelva. Cuando ya no se observa presencia del sólido, quiere decir que la reacción ha concluido. Se detiene la agitación y la calefacción y se lleva el matraz Erlenmeyer a un baño de hielo. Así, al bajar la temperatura, la solubilidad del ácido acetil salicílico también, y se dará inicio a la cristalización del producto.
Este proceso puede tomar varios minutos. Hago una pausa ahí, muchachos, ¿ya? Porque esto es pregunta del control, perdón, no del control, del informe, ¿ya? Les dijeron que si baja la temperatura, aumenta la cristalización. Ustedes van a tener que mandar por qué, lo vamos a ver también cuando estemos realizando parte de los cálculos del informe. Y eso, solamente quería como que notaran efectivamente que esta parte es importante para... ¿ya? Una vez que se vea que la aspirina ha cristalizado, se remueve el matraz del baño de hielo. Se miden 25 ml de agua destilada y se agregan al matraz Erlenmeyer. Ayudándose de una varilla de vidrio, se suelta el sólido de las paredes del matraz, procurando que todo el sólido esté en la solución. Posteriormente, se lleva a un sistema de filtrado que consiste en un embudo Büchner y un matraz Kitosato que tiene una salida conectada a una bomba de vacío y se enciende. Previo a agregar el contenido del matraz, se moja el papel filtro y se abre un poco el vacío para que éste se adhiera al fondo del embudo. Luego se transfiere el contenido del matraz al embudo y se abre la llave de paso del vacío para comenzar la filtración. Se miden otros 25 ml de agua destilada Oh, perdón. Me salí, perdón. y se agregan al matraz Erlenmeyer para lavar los restos de aspirina que pudieran haber quedado atrás. Blanca. Se pasa al embudo nuevamente y se deja actuar la filtración al vacío durante aproximadamente 3 minutos. Una vez concluido el tiempo, se cierra la llave, se apaga la bomba de vacío y se desmonta el embudo Büchner. Se seca la parte inferior de este y se lleva a la balanza para pesar el papel filtro, la barra de agitación, el embudo y la aspirina final. 26,34 gramos. Ya, muchachos, eso era básicamente lo que le quería mostrar, cómo se hacía el procedimiento de la generación de aspirina. Por supuesto que esto es para un laboratorio de índole de docencia, no es un proceso industrial. Esto requiere de mucho más tiempo, requiere de condiciones mucho más medidas, y por supuesto que esto nosotros lo hacemos solamente para graficar lo que queremos, que es la estequiometría en base a lo que les estamos solicitando en la cátedra, ¿ok? Pero ¿alguien me puede resumir? ¿Entendió de lo que se trataba este procedimiento? ¿Por qué se pesó al inicio todo el conjunto y al final se pesó todo el conjunto por la aspirina? ¿Ya? ¿Alguien me podría decir? ¿O no se entendió el procedimiento, derechamente? ¿Alguien entendió algo?
Un poco Yo me perdí muchísimo. Me imagino que si alguien más tiene dudas, para explicarlo muy en simple, porque esto no va a ser nada no va a ser nada completo. ¿Para qué es la píldora, Francisco? ¿Cuál píldora te refieres tú? ¿La barrita, que era blanca? Sí, que estaba dentro del Eso es del material. Eso. Bueno, Mariano me dice, supongo que es para calcular el peso de la aspirina. No necesariamente el peso de la aspirina. Nosotros queríamos sintetizar aspirina, perdón. Y lo que tratamos fue de cuantificarla. ¿Cuánta aspirina produjimos en rigor? ¿Ya? Lo que pasa es que ahora, por lo que vi, vamos a ver otro cálculo, ¿ya? Que es como más teórico, pero en el fondo, para complementar esto, nosotros veíamos antes, en base a la cantidad de reactivos, cuánta aspirina había formado usted y cuál fue el rendimiento de la reacción, ¿ya? Porque lo más probable es que esto no hubiese sido 100% eficaz. Se dieron cuenta que había traspasos bastante ineficientes, por ejemplo, del ácido salicílico al matraz, ¿verdad? Después de la propia aspirina, para filtrarla también hay algunas pérdidas, entonces lo más probable es que no se hubiese obtenido el teórico. Y respondiendo a la pregunta de Francisco, la barrita o la píldora que dice usted, ¿ya? Es una barra agitadora. Sencillamente es un imán, con recubrimiento de teflón, ¿okay? Y ese recubrimiento permite que no sea atacado por ácidos o bases o algunas sustancias orgánicas quelantes. Lo recubre básicamente, y ese imán adentro, el otro equipo tiene un rotor, ¿ya? Entonces cuando el rotor gira, el imán también gira y eso le da movimiento a la reacción química. Para eso se utiliza y por eso se llama barra agitadora, ¿ok? Solamente para complementar eso. Espero que haya quedado claro las dos cosas, ¿ok? Porque ahora nos vamos a la parte del informe. Profe, yo tengo una pregunta. Sí, pregunte. Súper puntual. Cuando ¿Sí? cuando se cristaliza la aspirina y la pasa por el filtro, lo que queda arriba es la aspirina y lo que queda abajo es el exceso de anhídrido acético, porque recuerde que estamos con un reactivo en exceso. Vamos a ver cuál es el reactivo límite, ya le estoy soplando cuál es. Se va el anhídrido acético, se va el ácido acético también que se forma en la reacción y el catalizador, ¿ya? Lo único que hace para retener ese filtro es el sólido, que vendría a ser el ácido acetilsalicílico, es decir, es un proceso de separación, sencillamente. Quedó todo abajo lo que no nos interesa, eso se puede descartar, y después trataron de cuantificaron cuánto se había producido de aspirina, ¿ya? ¿Y después se puede recuperar ese ácido sulfúrico? Por supuesto, sí, de hecho se recupera muchas veces. Incluso se recupera el exceso de anhídrido acético, es posible. Pero para efectos prácticos nosotros lo botamos, ¿no? Y después alguna empresa se hace cargo de aquello, ¿okay? Pero sí, se puede recuperar. Cuando los laboratorios son más escasos de recursos, se recupera, todo se utiliza, ¿ok? Bien, les voy a mostrar escuetamente de qué trata la guía. Y ¿dónde está la guía? Esta es la guía que ustedes tienen para descargar, no sé si la han visto. Bueno, esto está para descargar ahí en las fases del laboratorio, perdón, del aula. En la aula tienen el laboratorio, ¿cierto? La viñeta del laboratorio. Les cuenta... Ya, gracias. Les cuenta la parte experimental, pero en letras, ¿okay? Sencillamente plasmado el procedimiento que hicieron mis compañeros. Ahí 2 a 3 gotitas, de 3 a 4 gotitas de ácido sulfúrico. Nos dan un dato, eso sí, que lo vamos a utilizar, que es densidad 1.08, ¿ok? Y este es el informe, ¿ok? El informe es netamente teórico, ¿ya? Yo, como les digo, les estaba mostrando el video porque antiguamente hacíamos la cuantificación de la aspirina, ahora nos vamos a abocar a una parte más teórica para entender un poco más la estequiometría, ¿ok? Voy a dejar de compartir esto, que era para que vieran la guía y para que usted, por supuesto, la estudie en algún momento. Esto es lo que yo les tengo acá. Esta tablita es clave. Si logran entender esta tablita, creo yo, a mi juicio, ustedes podrían entender un poco más la química y podrían entender un poco más los cálculos, ¿ok? Vamos a hacer la guía, ¿ok? El informe. Voy a como orientar en el informe. No voy a hacer todos los cálculos, pero sí los voy a dejar un poco orientados, ¿ya? La pregunta número 1 dice: en base a 3,43 gramos de ácido salicílico y 6 mililitros de anhídrido acético, recuerden que hay un dato de densidad ahí, dice, calcule el reactivo límite, los moles y la masa en gramos de aspirina que teóricamente se debiese producir, ¿ya? O se debió producir, ¿ya? La pregunta 2 dice: si se sabe que el rendimiento de la reacción es del 95%, ¿qué masa de aspirina en gramos esperaría obtener en el laboratorio?
Y la pregunta 3 dice, según el video que la hizo un compañero, y yo le señalé, me dice, ¿por qué es necesario colocar el matraz Erlenmeyer sobre un baño de hielo? Esas son las 3 preguntas que tenemos para hoy. ¿Okay? ¿Están viendo el archivo Word? Si alguien por favor me puede avisar. Sí, profe. Sí, excelente. Esta es la tablita que les digo que es la de las estequiometrías. ¿Okay? La reacción química es esta. Este es el ácido salicílico. Esta es la fórmula molecular del ácido salicílico. Lo voy a poner en rojo. Esta es la fórmula del anhídrido acético. Ya, lo voy a poner en amarillo. Mal color. Y estos son los productos. Este es el que nos importa en particular, ¿ok? El ácido acetil salicílico, el que queríamos cuantificar en un principio. ¿Ya? Y este subproducto que dijimos que era el ácido acético. ¿Ya? Hasta ahí, ¿alguien había visto esta tablita? ¿Alguien sabe cómo opera esta tablita? ¿Alguna idea? Yo le voy a dar... Sí, pero profe, en nuestro Word, o sea, en el que nos pasan a nosotros, está tachado los 2 primeros cuadros. Claro, O sea, acá. las 2 primeras, esas 2 Acá. están tachadas. Correcto. ¿Por qué están tachados, cree usted? Le pregunto. ¿O le Porque ponen un tenemos cero? que sacarla por proporcionalidad, ¿no? No es por proporcionalidad, No. porque la Que no han producido. Exacto, Claro, porque Ah, todavía no existe. exacto, no estamos, dice masa inicial, entonces por eso les tachan ahí. En un principio, en la masa inicial yo no tengo ácido acetil salicílico porque no he hecho la reacción, ni ácido acético porque no he hecho la reacción también, ¿ya? Pero sí me dicen, vamos a pesar una cantidad de ácido salicílico y vamos a medir un volumen de anhídrido acético. Eso sí me lo dan. Entonces los tengo por separado. Y una vez que transcurre la reacción, ¿ya? Usted obtiene ácido acetil salicílico o aspirina, anhídrido acético que queda en exceso, vamos a calcular por qué, y también le queda ácido acético. ¿Okay? ¿Ya? Ahora, esta tablita, como les decía, es la tabla de reacción o la tabla de estequiometría. Consta, yo la hice, lo voy a tratar de hacer lo más explicativo posible y ojalá que lo puedan entender así. Los pesos moleculares, ¿por qué se requieren los pesos moleculares? Porque vamos a trabajar en moles. ¿Ya? Los moles se calculan con el peso molecular y con la masa de cada uno de los reactantes. ¿Okay? Como le decía el compañero, acá nos tachan precisamente porque en un principio la reacción no ha transcurrido. Sin embargo, ¿ya? Por ejemplo, para ejemplos más adelante de equilibrio químico, me podrían dar una masa de productos, ojo. ¿Ya? Pero por ahora, solamente para este ejemplo, estamos solamente viendo las masas iniciales de los reactantes y la masa de los productos iniciales es cero porque no vamos a transcurrir la reacción. ¿Okay? Eso vamos a ver más adelante lo del equilibrio químico. ¿Ya? Entonces la pregunta me decía, en base a 3,43 gramos de ácido salicílico de 6 mililitros de anhídrido acético, calcule el reactivo límite, los moles y la masa en gramos de aspirina que teóricamente se debió producir. ¿Cuánto es la masa inicial del experimento? ¿Ya? Perdón, del ácido salicílico. ¿Cuánto dice el enunciado? 3 gramos, parece, o 3. 3,43. Del enunciado, porque está correcto lo que me dice el compañero, pero los 3 gramos fueron en el experimento del video. Y ahora me voy a abocar a responder la pregunta, ¿ya? Y en este caso son 3,43, ¿ya? Le puse la unidad al lado, gramos, ¿ok? Y de del anhídrido acético, ¿cómo lo puedo calcular yo? Porque estos La son densidad. exacto, son 6 mililitros, ¿verdad? Entonces tendría que multiplicarlo por la densidad. La densidad es un dato que le dan en el informe ahí, y usted la puede extraer, y es esa la densidad. No sé si estaban de acuerdo, ¿sí? Eso sale en el informe, por si acaso. 1,08 es la densidad del anhídrido acético, un poquito más densa que el agua. Si hago ese cálculo me da 6,48, ¿qué unidades? Gramos. Gramos, ¿ya? Lo voy a dejar en 6,48 porque ya está en gramos. Solamente dejé especificada la multiplicación. Para el caso de los productos, no tengo masas iniciales, así que es 0 y 0, como habíamos dicho, ¿ok? Pregunta ahora, ¿cómo calculo los moles iniciales? Porque todavía no he ingresado al cálculo propiamente de la estequiometría. ¿Moles iniciales? ¿Aquí dice? Divido la masa por la masa molar. La masa, ¿cierto? En gramos, ¿verdad? Y lo divido en el peso molecular, que vendría a ser 138 gramos por mol. Gramos dividido en gramos mol me da mol, ¿ya? Para este caso el valor, en todo caso, me da 0,0, ¿alguien lo puede hacer? 24. ¿Alguien lo confirma? 24 o 25,
24,8, o sea, 24 y un 8. 24 y un 8, o sea, aproximo o trunco. 0,025 entonces, ¿cierto? ¿De acuerdo? Súper. Para el otro caso, las unidades de medida? yo sí, lo que pasa es que las tengo señaladas acá, pero si usted le quiere colocar acá moles, está correcto. ¿Ya? Solamente que yo les voy rellenando la tablita que entiendo yo, moles iniciales. ¿Ya? Y como está en moles, Pero es son unidades obligatorio. moles. Eso era todo. No es obligatorio, pero usted especifíquelo. O lo pone ahí, moles iniciales, y le pone que la unidad de medida es moles, por ejemplo, y se va a entender, ¿ok? Le pone ahí moles, aunque es una buena acotación. Y si no, le puede poner dentro de su propia tablita moles, no hay problema. ¿Ya? Me interesa que hagan la tablita, el cálculo. ¿Ya? Los moles de anhídrido acético, ¿cuántos son? Serían los 600. 0,063. Claro, 6,48. Lo voy a escribir en todo caso. Dividido en 102, como dijo el compañero, eso da 0,063. ¿Ok? Ese es el valor. ¿Y los moles iniciales de ácido acetil salicílico o aspirina cuántos son? Iniciales. No hay. No hay. 0 y 0. ¿Ya? No hay precisamente. Bien, aquí ya entramos a la parte de la estequiometría, muchachos. Moles que reaccionan y moles que se producen. Tengo que verificar una cosa primero yo, que no hemos verificado, solamente estamos metiendo datos. La reacción química arriba, ¿está balanceada? No. ¿Cómo que no? O sea, sí, si usted me dice no está balanceada. Sin embargo, ¿cuántos carbonos tengo en los reactantes? Fíjese, 7 y 4, ¿cuánto es? ¿Verdad? En los reactantes, 7 y 4 son 11. Y 9 y 2 en los productos, 9 y 2, 11. Ya, perfecto. Los hidrógenos son 6 y 6. ¿Ya? Esos son 12 en total. 8 y 4, 12. Oxígenos, 3 y 3. Esos son 6 en total, 4 y 2. ¿Ya? Por lo tanto, la reacción tiene por coeficientes 1, ¿cierto? 1, 1 y 1. ¿Quedó claro eso? Porque siempre tengo que verificar si la reacción está efectivamente balanceada. ¿Ya? En este caso sí es una relación molar 1 es a 1 es a 1 es a 1. Un mol de anhídrido acético reacciona con un mol de ácido salicílico y me forma un mol de anhídrido acético y un mol de ácido acetil salicílico. ¿Ya? ¿Eso queda claro? Espero que sí. ¿Ya? Sí, se entiende. Perfecto. Vamos a los que se reaccionan o producen. ¿Cuántos reaccionan? Les pregunto a ustedes. ¿Alguna idea? 0,025. Ya, 0,025. ¿Por qué 0,025? Porque es el reactivo limitante, entonces reacciona todo. ¿Cómo lo calcula usted? Que está correcto lo que me dice, pero ¿cómo lo calcula? Porque como necesito un mol de cada uno, entonces el que tenga menos va a ser el reactivo limitante. Correcto. Ya. Lo que dice la compañera se puede resumir cuando tengo coeficientes estequiométricos distintos en una tablita que yo les puse acá abajo. Más abajo. La borré. Maldición. Acá estaba. Perdón. Estaba arriba. Fíjese que el cálculo del reactivo límite dice que es la disponibilidad de moles dividido de la necesidad de moles. Así lo definí yo. ¿Okay? En palabras más simples y en términos de los datos, significa que vendrían a ser los moles dados, ¿ya? Dividido el coeficiente estequiométrico. ¿Ya? En el caso de esto, ¿ya? De este ejercicio, dice aquí lo que dice la compañera también en otras palabras. Quien tenga el valor más cercano a 0, o el menor, será el reactivo límite. Y con este valor podremos hacer los cálculos estequiométricos. Eso significa que lo que me decía la compañera es que si yo tengo los 0,025 que eran del ácido salicílico dividido en 1, ¿verdad? Y los 0,063 que me decían que era de el anhídrido acético, de esos dos, ¿cuál es el menor? 0,025, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? 0,025 es menor que 0,063. El que esté más cercano a 0 o el menor es el reactivo límite. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque podrían ponerle una reacción que tenga otros coeficientes estequiométricos y este va a tener que hacer este pequeño cálculo. ¿Ya? Para este caso sale facilito porque los coeficientes estequiométricos son 1 a 1 a 1 a 1. ¿Ya? Pero si le sale 1, 4 o 2 y 3 hoy, usted tiene que hacer el cálculo y determinar cuál es el reactivo límite. ¿Ya? Para este caso entonces, como me decía la compañera y sus compañeros, 0,025. Yo dije también, definí que en base a este
al reactivo límite hago la estequiometría, ¿ya? Si yo tengo 0,025, ¿ya? ¿Cuántos reaccionan de anhídrido acético? Si son 1 a 1, 0.025. 0,025. ¿Y cuántos se forman, ¿ya? Lo mismo. De anhídrido acético? Lo mismo. Perfecto. Qué maravilla que lo estén entendiendo, por lo menos los que participan, y los que no, por supuesto, pueden hacer las consultas. No estoy prestando el chat y no sé si hay preguntas, ¿ya? Ahí me están aportando, les agradezco, muchas gracias, mucho a todos. Ya, tengo... puesto la masa de los reactantes, o sea, ¿de los productos? No, porque yo estoy trabajando solo en moles, y en un principio yo no tengo reactantes, perdón, no tengo productos, ¿ya? Porque la reacción partió solamente con anhídrido acético, que era este, y ácido salicílico, ¿ya? Distinto al ácido acetil salicílico. Por eso es que yo no tenía en un principio ni aspirina, ni ácido acético. Por eso les pusimos 0 y por eso es que en la tablita salen tachados, ¿ok? Sin embargo, la reacción transcurre y dice que se forma ácido acetil salicílico. ¿Cuánto? Bueno, si por cada 1 mol se forma 1 mol de ácido acetil salicílico, entonces si reaccionaron 0,025, tienen que formarse 0,025. Una regla de 3, simple, pero aquí se ve mucho más directo. ¿Se entiende? Y por añadidura, ¿ya? También tenemos, ¿ya?, que se forma 1 mol de este subproducto que es el ácido acético, ¿ya? Pero por supuesto por la estequiometría nomás, porque en rigor no nos interesa desde el punto de vista del experimento. Nosotros estamos más abocados a la aspirina porque es lo que nos preguntaron, ¿ya? Pero de esto también vamos a hacer otros cálculos. Finalmente, ¿ya?, para llegar a la parte de los moles finales, cuánto sobra en el reactor o en el matraz, ¿cierto? Lo que tengo que hacer, lo que dice la definición aquí, que para los reactivos, ¿ya?, tengo que ser los moles iniciales menos los moles que reaccionan, y para los productos vendrían a ser los moles iniciales, que en este caso son 0, más los moles que se producen. Entonces, ¿cuánto ácido salicílico me queda? Nada. Nada, 0,025. ¿Es una consulta o 0? Me dijo. Eso me da 0. ¿Sí? ¿De acuerdo? En este caso, sí. ¿Cuánto me quedaría? 0,063 menos 0,025. ¿Eso cuánto me da? 0,038. Igual, gracias, 0,038. ¿Y cuánto se forma de ácido acetil salicílico? ¿O aspirina? Lo mismo arriba. 0,025. Y si le quiero poner eso, si me quiero poner que yo se le pondría más 0, pero no viene al caso. Yo creo que se entiende ya que como no había, queda absolutamente solito. Y acá 0,025. Listo, tengo casi toda la tabla completa. ¿Cierto? ¿Qué me faltaría? Las masas finales, que es lo que me interesa. ¿Cuánto de ácido salicílico del rojo? 0. 0, ¿cierto? Porque es multiplicar, dice ahí, la masa final se calcula como el peso molecular que tenía por los moles finales. En este caso, 0 por el peso molecular da 0. Para este caso, la masa final, 0,038. ¿Voy bien hasta ahí o estoy confundiendo a la gente? Hay una duda en el chat, creo. ¿Sí? La voy a leer al tiro. Calculamos los moles a partir de la masa que nos dan. Correcto, Matías, ¿sí? Precisamente. ¿Y la otra duda? Tengo una duda. ¿De dónde salió el 0,25? Me perdí en esa parte. 0,025, para retomar acá, es la masa del ácido acetil, perdón, la masa del ácido salicílico, ¿ya?, dividido el peso molecular del ácido salicílico. Es decir, 3,43 dividido en 138 gramos por mol. Gramos dividido en gramos mol me da moles. Esos son los moles. ¿Lo vio ahora? Arqueología, gracias. Bien. Esto me da, por favor, si alguien me ayuda también, 3,876. ¿3, cuánto? 3,876. 8 lo voy a dejar. ¿Puede ser aproximado? ¿Hay problemas? ¿Está bien o no? ¿O no? Yo creo que está bien. Ya, bacán, porque mi calculador está pateando. Ya, 3,88. Ese no es el resultado que me interesa en este minuto, pero lo necesito, porque también quiero corroborar algunas cosas. Este es el que sí me interesa. Me preguntan cuántos fueron los gramos de aspirina que se produjeron. Entonces serían los 0,025
por... ¿Cuánto es el peso molecular? 180. Por favor, calculistas. 4,5. Qué grande. 4,5 cerrado. Sí. 4,50 lo voy a dejar, ¿ya? ¿Está bien? Mira, ojo, aquí hay un detalle. Si bien es cierto, ¿se acuerdan que aquí como dato me dan 3,43? Entonces me están dando 2 cifras después de la coma. Por eso yo trabajo con 2 cifras después de la coma con los gramos, ¿ya? Entonces si es 4,5 o 4,50, yo idealmente debiese colocar las 2 cifras y aproximar otro lugar según lo que corresponda, ¿ya? En ese caso sería, lo voy a dejar en 4,5, ¿ya? Y para el otro, ¿cuánto me daría? 0,025 por los 60, que es el peso molecular del ácido acético, y eso da 1,5. 1,5, excelente. Eso está en gramos, recuerden, en la masa final, quiero señalarlo acá, gramos. Tenemos casi todo el informe completo acá. ¿Qué cree que les digo? ¿Ya? ¿Cuánto entonces? La pregunta dice, ¿cuál es la masa de aspirina que teóricamente se debió producir? ¿Ya? ¿Cuánto es? 4,5 gramos. 4,5. Y usted haciendo esta tablita, después responde. Respuesta, ¿ya? Y haciendo, por supuesto, el cálculo del reactivo límite que le había enseñado, justificando cuál es el reactivo límite, pone la masa que teóricamente se debió producir de aspirina es de 4,5 gramos. Simple, ¿no? O muy complejo. ¿Alguien con dudas? ¿No? Pregunta. ¿Se cumple la... Sí, antes, pero a la pregunta. Olvídalo. Ah, ¿No? ya. Eso de los moles iniciales, perdón, moles finales, hay que hacer como el cálculo que ahí dice 0.025 menos eso. O sea, uno no puede poner solamente 0. O... Sí, puede poner solamente 0, ¿ya? Pero vale. yo le estoy explicando en realidad, dejándolo bien gráfico y un poco, ¿cómo se llama esto? Más visual. Pero en rigor, si usted no tiene problemas con hacerlo, de hecho, también le ahorra mucho tiempo, sabe que si eso es 0, es 0 nomás, ¿ya? Yo le dejo explicitado porque así lo definí, ¿ya? Que es como más a prueba de personas que no pueden entender. No, mentira. Disculpen, la verdad es que no. Solamente lo dejo más gráfico. No. Igual no lo dejo pensé más que iba Profe, así los mortales entendemos. Gracias. Exacto. No, sí, uno no desvió en esta cosa, ¿ya? Sencillamente les digo, hay gente que tiende a que le gusta que le escriban todo porque así lo ve, ¿ya? Yo solamente estoy haciendo eso, ¿ya? Pero si tú no tienes problemas, lo dejáis en 0, ¿no? Entonces la respuesta usted después en su informe le va a colocar que se producen 4,5 moles teóricos, ya esto, se deberían producir 4,5, gramos de aspirina a partir de 3,43 gramos de ácido salicílico. ¿Se entiende? ¿Sí? Hicimos el cálculo del reactivo límite, ¿ya? Hicimos la estequiometría en base al reactivo límite, no hay problema con ello. Pregunta, ¿se cumple el principio de conservación de la masa? ¿Sí o no? Sí, se cumple. ¿Y por qué se cumple? Justifique. Porque estamos hablando de manera teórica, no experimental. Claro. Sí, y además, fíjense, la masa final, sumen esas masas, ¿ya? Que esa es la masa final, porque se formó y también me sobró un poquito, ¿cierto? De anhidro acético. Y esas masas debiesen ser iguales a ¿qué? A estas masas. Si usted las suma, ¿ya? Si alguien puede corroborar el cálculo, acá seguramente vamos a tener algún pequeño error de aproximación, y si no, maravilloso, pero la masa inicial tiene que ser igual necesariamente a la masa final, ¿ya? Porque recuerden que tuvimos un laboratorio que decía que es una ley, ¿sí? ¿Estamos? Espero que se haya entendido eso. Tengo las respuestas del informe listas, ¿qué quieren que les diga? Y porque después me preguntan, si se sabe que el rendimiento de la reacción es del 95%, ¿qué masa de aspirina en gramos esperaría obtener en el laboratorio? ¿Qué tengo que hacer aquí? ¿Alguien sabe? Una regla de 3. Exacto, me están diciendo que ahora en vez de va a reaccionar el 100% en la teoría, en rigor, solamente me va a reaccionar el 95%, ¿cierto? Si se dan cuenta, van a ser los mismos datos, exactamente los mismos datos, lo voy a hacer acá mismo, ¿ya? Pero si yo digo que reacciona el 95% de los moles, ¿qué voy a tener que hacer yo?
o el rendimiento es un 95%, ¿qué haría yo rápidamente? Masa final lo multiplico por 0.95. O los moles iniciales también, pero en rigor los que reaccionan son los moles, no las masas, ¿ya? Para ir en la tablita. Aquí podría ponerle perfectamente el 95% de eficiencia, ¿ya? O 95 dividido en 100, según lo que usted quiera poner, ¿ya? Y si van a hacer exactamente los mismos cálculos, solamente que para este caso la masa final no va a ser 0, ¿cierto? Lo que va a ser, ¿cuánto debería ser? 0,025. 0,025 por 0.95, ¿ya? O sea, acá reaccionan 0,024, sí, perdón, 24, si lo calculan, ¿ya? Y entonces, ¿cuánto reaccionarían de de anhidrio acético? 0,024, y se forman 0,024 y 0,024. ¿Se entendió? Es súper simple para hacerlo con el 95%, ¿ya? ¿Alguna duda respecto a esto? Después eso tenemos que multiplicarlo solo por el 180. Tenemos el resultado. Correcto. En este caso tendríamos, bueno, serían los 0,024 acá, ¿cierto? Porque, bueno, lo voy a cambiar todo para que no nos confundamos, ¿ya? Para que no los confunda yo, por decirlo dicho. Profe, eso del rendimiento, si te dicen un porcentaje, significa que con ese porcentaje reaccionan los dos productos, ¿no? Sí, por eso, o sea, reaccionan los dos reactantes, pero el 95% te está diciendo, mira, si el ideal, la eficiencia es un 100%, ¿ya? Pero por producto de que se pueda perder masa, de que en los trasvasijes no son cuantitativos correctamente, uno dice, oye, hay una pérdida, entonces la eficiencia de un 100% cae a un 95%, ¿ya? No es puro. Entonces, vamos a asumir de que no se hizo el proceso como corresponde y solamente reaccionó un 95%. Nada más que eso, o sea, 95 moles de 100 moles, por así decirlo, ¿ya? Eso fue una pregunta. Gracias. De nada. Otra forma de hacer el ejercicio, de sacar el 95% del rendimiento podía haber sido despejando la fórmula del rendimiento. Sí, pero lo que pasa es que aquí es distinto, el 95% te lo dan, ¿ya? A ti te dicen, suponga que la reacción tiene un 95% de eficiencia, o de rendimiento, que es lo mismo, ¿ok? Aquí te dicen el dato, que es un 95% de eficiencia. Ahora, si yo le digo, por ejemplo, si yo tengo, si yo quisiese calcular la eficiencia, por ese motivo les digo que en vez de haberse producido 4,5 gramos de aspirina, se produjeron 3,9 gramos de aspirina en el laboratorio. Esto es lo que hubiese sido real. O sea, yo hago el experimento, hago todos los procedimientos que hicieron mis compañeros en ese video de 7 minutos, logro pesar que los gramos de aspirina finales son 3,9 gramos por ciento. La pregunta es, ¿cuánto sería el porcentaje de rendimiento? ¿Cómo lo calcularía usted? ¿Cómo se calculan los porcentajes de rendimiento? ¿Alguien sabe? 3.9 partido del total. O sea, 3.9 partido del total. Lo que tengo, o sea, lo que a mí me da lo experimental, Y luego por 100, pues, para sacar el porcentaje en realidad. sería lo experimental dividido lo teórico, lo que dice la regla, ¿cierto? Y todo eso por 100. De esa forma usted calcula un porcentaje, ¿cierto? Un porcentaje. Pero igual lo ocupó la fórmula, básicamente pasó al teórico multiplicándose el otro lado. Claro, precisamente, pero como te digo, aquí yo lo puedo determinar, pero en rigor los datos no me están diciendo que yo tuve 3,9 gramos de aspirina en el experimento, ¿ya? Solamente me están diciendo el porcentaje de rendimiento es 95, entonces por eso lo que hice yo fue multiplicar por un factor de 0,95, nada más que eso, ¿ya? Que es distinto. Aquí si yo te pidiese calcularme el rendimiento con estos datos, lo que tendríamos que hacer es precisamente esta expresión, ¿ya? Espero que se entienda. ¿Sí? Me perdí. ¿Por qué uso directamente los moles iniciales? Es que dicen... Ah, no, esperé. Sí, es que me fui, me perdí mucho. Está bien. Lo que me están diciendo es, las condiciones iniciales no cambian. Estos datos siguen siendo los mismos, ¿cierto? La masa inicial, me están diciendo, suponga para 3,43 gramos de ácido salicílico y 6 mililitros de anhidro acético. Después de eso me están diciendo, suponga que hay un 95% de rendimiento. Por eso yo estoy utilizando los datos experimentales que me dieron, ¿ya? Y a eso yo le estoy calculando el 95%,
haciendo este cálculo. 0,025 por 0,95, que vendría a ser el 95%, ¿cierto? Acá lo escribí directo porque también debería haber escrito lo mismo, 0,025 por 0,95 y acá lo mismo, pero aquí lo hice directo, nada más que por eso. ¿Eso se entiende? ¿Sí o no? ¿O se perdió de nuevo? Esto no lo pesquen, esto era para explicarle un poquito nomás, no va en el informe, en rigor. ¿Ya? Era solamente un ejemplo. ¿Ya? Más o menos, profe, pero bien. ¿Ya? Ok, bueno. Si no, le pego un pantallazo esto nomás. Y estamos. Dígame. Sabe que yo me perdí un poco en eso del reactivo límite, de que cómo se calculaba. ¿Cómo se calculaba? Vamos a la fórmula. Fíjate que lo que dice, lo que yo lo defino así, pero el rigor es mucho más fácil de lo que yo digo. El reactivo límite me dice que yo tengo una disponibilidad de moles, que es los moles que aquí te dan en el enunciado, o en este caso en el experimento, ¿ya? 3,43 que eran los gramos, perdón. En ese caso eran los gramos. La disponibilidad de moles. Los moles dados yo los puedo calcular. 0,025 habíamos dicho para el anhidro acético, para el ácido salicílico, y 0,063 para el anhidro acético. Lo que te están diciendo es que la disponibilidad de moles, ¿cierto?, dividido la necesidad de moles, ¿ya?, tiene que ser la más cercana a cero, o sea, el valor más chico. Esto traducido en los datos de lo que me dan, son los moles que me dan, los que calculo yo, ¿cierto? Esos, 0,25 y 0,063, y lo divido por su coeficiente estequiométrico. Eso es lo que significa la necesidad de moles, ¿ya? Para verlo más fácil, o sea, para verlo como con un ejemplo cotidiano. Si yo tengo, por ejemplo, ustedes saben que un sándwich, por ejemplo, de queso, voy a hacer un sándwich de queso, sencillamente. Y tengo 10 panes de estos de molde, y tengo 8 torrejas de queso, ¿sí? Ustedes saben que se hace pan, queso, pan. O sea, por cada 2 panes, usted requiere una lámina de queso. Si tengo 10 panes y tengo 8 láminas de queso, en ese caso, ¿cuál vendría a ser mi reactivo límite? ¿Ah? Las 8 láminas de queso. Las 8 láminas de queso, ¿por qué? ¿El pan o no, límite? El pan, po. Recuerde que usted tiene 10 panes. 2 panes. 10. Ah, verdad, pues sí, verdad. Disculpe que yo dije, si me escuchó 2, me disculpo, ya, pero en realidad yo dije 10 panes, ¿ok? Si yo tengo 10 panes, si yo tengo 10 panes, ¿cierto? 10. Así se ve el reactivo límite. Y tengo 8 láminas de queso. Me comí el tilde, ¿ya? La pregunta es, yo sé que el sándwich de queso se hace con 2 de pan y 1 de queso, P2Q, ¿cierto? La pregunta es, ¿cuál es el reactivo límite en ese caso? ¿Y qué es lo que hice yo? Bueno, yo sé que por cada 2 panes yo hago un sándwich, ¿cierto? O sea, ¿cuánto es el máximo de sándwich que yo puedo hacer con los panes? 5. 5. ¿Y cuántas láminas de queso requiero entonces? 5. 5. Por ende, el reactivo límite en ese caso son los pancitos. Esa es la forma de verlo. Y lo que hizo usted en el fondo fue, ya, el número de panes lo dividió, ¿cierto?, por la cantidad de panes que usted requería. O sea, por la cantidad de panes que requería un pancito. ¿Se entiende? Y ahí entendí, profe, gracias. Perfecto. Y aparte que nos da hambre. ¿Ya? De esa forma es la forma más fácil que a mí se me ocurre de verlo. ¿Ya? Entonces, para resumir, cuando hagan eso de los pancitos, en realidad es, tomen los moles que ustedes les dan, o los que ustedes calculan, con los datos que les dan, divídalo por el coeficiente estequiométrico que corresponde, que en este caso, en ambos casos eran 2, y vea cuál es el menor, ¿ya? El que sea el menor va a ser el reactivo límite, ¿ok? Yo más adelante, yo espero la otra semana, porque no creo que alcance ahora, tengo un ejercicio de analítica donde es como un caldito para mí, o sea, como una presa de pollo, perdón. Le saco todo lo que pueda y le saco los datos que pueda hacerle, ¿ya? Le puedo sacar en el fondo muchas cositas. De esa forma ustedes podrían visualizar realmente para qué se utiliza todo esto, ¿ya? Va a ser un poco más práctico. Se los dejo pendiente para la otra semana. La otra semana no tenemos laboratorio, pero lo voy a gestionar de alguna forma u otra, ¿ok? Les voy a dejar un ejercicio para que vean cómo se utiliza todo esto, ¿ya? Sencillamente, para resumir entonces, vuelvo, los moles que me dan los divido por los coeficientes estequiométricos. Y el más chiquitito, el reactivo límite. Y en base al reactivo límite, hago toda la estequiometría que corresponda al ejercicio, ¿ya? Y la pregunta 3
sencillamente, que era lo que preguntó el compañero, es muy escueto eso, no es necesario que me escriba un libro completo ni ahonde más allá de lo que se dice en el video. Dice, según el video, ¿por qué es necesario colocar el Matrasel sobre un baño de hielo? ¿Ya? La respuesta a eso es porque cuando usted baja la temperatura, disminuye la solubilidad del ácido salicílico. El ácido salicílico queda, acuérdense que estaban calentando el Matrasel también, que era el reactor. Y al bajar la temperatura también baja la solubilidad, ¿ya? Y al bajar la solubilidad, eso permite la precipitación del ácido acetilsalicílico, la aspirina. No sé si alguna vez alguien ha visto, por ejemplo, cómo las salmueras, que son las soluciones que contienen harta sal, ¿ya? Al límite, cuando bajan de temperatura se vuelven a formar los cristales abajo de sal. Yo no sé si alguien lo ha visto, o con el azúcar también pasa. Y eso se explica porque la temperatura baja y como está tan saturado de azúcar o de sal, ¿ya? Que el soluto no es capaz como de disolverla a todas porque hay menos cinética, ¿ya? Menos temperatura, menos cinética, menos probabilidad de que choquen las moléculas para disolverse, y eso implica que algunas no van a interactuar con el soluto, con el solvente, en ese caso el agua. Y eso se ve cuando se forman los cristales abajo. Eso es cristalizar, en el fondo, o recristalizar. Acá es lo mismo. Yo fuerzo la condición de bajar la temperatura, ¿ya? Y eso lo hago metiendo el Matrasel en un baño de hielo. Me aseguro, sí o sí, de que va a bajar la temperatura, evidentemente, y eso va a ayudarme al proceso de recristalización del ácido acetil salicílico. Fue muy técnico, fue muy latero, no se entendió, o queda claro. Profe, yo tengo una consulta con el tema de la ley de conservación. ¿Sí? La suma de gramos iniciales con la final hay una diferencia de 0,03 gramos. ¿Eso afecta mucho? No ¿Obligar que estén iguales? Porque en rigor son errores de aproximación, ¿ya? Cuando tú haces el cálculo, por ejemplo, 6,48 dividido en 112, acá no me da 0,063 cerrado, ¿ok? Por ejemplo, o lo pone acá, ¿ya? Pero en rigor, si uno fuese más metódico y utilizase todos los valores hasta el final, uno debiese encontrar que efectivamente los valores de masa inicial y masa final son iguales. Recuerde que la materia no se crea ni se destruye, ¿ya? Entonces no pasaría nada si, no sé, preguntaran como si se cumple y está esa diferencia, como que se podría como... Sí, se cumple porque hay errores de aproximación, sencillamente por eso. Ya. ¿Ya? Sí, gracias. Eso. ¿Alguna duda, muchachos? El informe está facilito, los dejé casi listos. Si puedo repetir lo de la cristalización. Sencillamente, Valentín, yo al bajar la temperatura priorizo la cristalización, ¿ok? ¿Qué significa eso? Que cuando tengo menos temperatura tengo menos movimiento entre el solvente y el soluto, ¿ya? Y cuando hay menos movimiento, ¿ok? Lo que tienden a hacer las partículas iguales es que se tienden a juntar. Y eso precisamente genera la cristalización o la precipitación, por así decirlo, ¿ya? ¿Y cómo hago eso yo? ¿Cómo bajo la temperatura? Con el baño de hielo. Y al momento de bajar la temperatura, vuelven los cristales, ¿ya? Se solidifica en el fondo el ácido acetilsalicílico y eso me permite separarlo además, porque recuerden que al final del procedimiento hay una filtración. Se le añade agua, el ácido acetilsalicílico o aspirina, ¿ya? Es poco soluble en agua. Los otros componentes son mucho más solubles en agua y por eso queda retenida la aspirina, por el hecho de ser un sólido. De nada, Valentín. ¿Alguna otra duda, muchachos? Profe, una pregunta así. Al final, para el efecto sí, la tabla lo puedes dejar con el 0,025, ¿cierto? Porque el 0,24 es con eso del 95%. Con el 95%, correcto, eso yo lo hice después, ¿ya? Pero en rigor es 0,025, lo teórico, que es el 100%, es con el 100%. Aquí sería 0,095, en vez de ser 95 sería por 1, que vendría a ser 100 dividido en 100. El tanto por 1. Ok, entonces lo tendría que dejar con el 0,025. Correcto, 0,025 para la parte 1. Para la parte 2, hace con el 0,95. Ok, gracias. ¿Ya? Eso. ¿Ves que está fácil el informe? Yo creo que lo pueden terminar hoy día mismo. Profesor, ¿Sí? No sé si ha visto el Word que tenemos que rellenar nosotros, pero en tipo debajo de la tablita salen los cálculos de moles y reactivo limitante. ¿Ya? ¿Usted cree que me podría saltar esa parte escribiendo los cálculos directamente en la tabla? Para no colocar como cálculo mol ácido salicílico es igual a tan. O sea, lo que va a hacer, mira, si lo haces de esta forma, no tenéis que estar explicando a cada rato qué se hace y todo el cuento, ¿ya? O sea,
Nosotros también entendemos de que ustedes tienen que llenar la tabla, y ustedes saben llenar la tabla porque nosotros les explicamos, ¿ya? Pero el cálculo del reactivo límite, por último, se deja especificado esta parte, ¿ya? Porque yo se la enseñé, porque se la enseñó el profesor, ¿ya? Y eso me dice, mira, si yo tengo una relación de lo que tengo dividido en el coeficiente estequiométrico, la más pequeña, digo, este es el reactivo límite, y chao. Y con eso puedo seguir con los datos de la tabla. No hacer un cuadrito, ni explicar paso por paso, eso es intrascendente, porque se lo estamos explicando nosotros, ¿ya? Más que nada eso. Pero entonces dejo los cálculos en la tablita. Claro, precisamente, ¿ya? Precisamente. Gracias, profe. Eso. ¿Algo más, muchachos? ¿Algo más que les pueda ayudar? Los que estamos en la hora pueden retirarse, los que quieran quedarse y hacer otras preguntas también es válido. Y les recuerdo a los que no llegaron temprano, había dado la recomendación de un capítulo de Cosmos, Mundos Posibles, que está en Disney Plus, ¿ya? Que se llama La consolidación del antropoceno. Me soplaron los muchachos o muchachas acá, que era el capítulo 12. Y ahí habla precisamente de la destrucción de la capa de ozono, con datos científicos y con el cambio climático que estamos generando a partir del CO2 que hemos quemado de manera indiscriminada, ¿ya? Son como un poquito de buenos datos que hay. Chao Valentín, que esté muy bien, y chao Amanda. ¿Quién me regala su cuenta para verlo? No, ahí ya puede conversar con su amigo. Chao, profe, que esté bien. Que vaya muy bien, muchachos. Una pequeña duda. Profe, cuídense. Chao, profe, gracias. El resto que se vayan. Cuídense. Abrazos para todos.